Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Byron Rodríguez, estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Cotopaxi. En esta ocasión voy a explicar la programación de este algoritmo. Se trata de un ejercicio propuesto por la cátedra de líneas de transmisión, en donde básicamente observaremos el perfil de tensiones sin pérdidas, cuando la línea está en vacío, cuando la carga y la impedancia característica, cuando la línea está en cortocircuito, cuando está a plena carga. Entonces, el problema plantea de estos datos, ¿no? 300 kilovoltios, 60 Hz, 300 kilómetros, admitancia de 3.60 a la menos 6 siem por kilómetro, 0.451 con el ángulo de 88.4. Entonces, nos pide esto, ¿no? Nos pide los parámetros ABCD, una comparación entre pi exacto y de la línea media de longitud. Y nos pide los perfiles de tensiones, la potencia natural trifásica en el literal C y la potencia máxima teórica. Entonces el algoritmo va a hacer de esta manera. Primero, solicitar como datos el voltaje nominal, la frecuencia y la longitud en kilómetros, kilovoltios y frecuencia de 60 Hz. Respecto al ingreso de admitancia e impedancia, se lo puede hacer de manera directa por medio de los parámetros eléctricos, por medio de la configuración de la línea. En una sección de la pantalla GUIDE se va a mostrar los valores que se ha digitado, ¿no? Entonces, si seleccionamos por medio de calcular Z y Y por medio de la configuración de la línea, también va a imprimir el radio medio geométrico y el diámetro medio geométrico, ¿no? El DMG. En una nueva pestaña vamos a hacer el modelo de la línea y se presentarán dos gráficas y luego vamos a comparar los parámetros A, B, C y D, y en la parte inferior se va a imprimir el SIL y la potencia máxima teórica trifásica, suponiendo que el voltaje del emisor es igual al voltaje del receptor. Entonces, con esto en mente vamos a ver la programación, ¿no? Bueno, este es el guide. Vamos a la programación en sí. Vamos a darle correr. Esperamos un ratito y tenemos aquí, ¿no? Tenemos los datos. Entonces ponemos los datos de 500, que tenemos la frecuencia de 60 Hz, la longitud de kilómetros de 300 kilómetros. Aquí del ingreso directo podemos ingresar directamente. Por ejemplo, en este caso 0.451. Tenemos el ángulo de 88.4. 88.4, la admitancia 3.64 por 10 a la menos 6 nos plantea el problema, y evidentemente un ángulo de 90, ¿no? Entonces aquí podemos ingresar de manera directa estos parámetros que nos servirán para los cálculos de A, B, C y D, que va a ser en la otra pestaña. Entonces tenemos que recordar estos datos. Ahora podemos ingresar de Z y Y por medio de parámetros eléctricos. Para poner este ejemplo podemos plantear el ejemplo que tengo aquí, que es 0.105. La L, la inductancia, es igual a 0.0013. Para calcular la Z necesitamos más parámetros, y lo calculamos, ¿no? Entonces tenemos 0.50 con el ángulo de 77.90, que es casi similar a los valores de impedancia que nos suelen dar los ejercicios de línea de transmisión. Nos sale NaN porque aún no se ha calculado valores. Entonces, para calcular la admitancia vamos a depreciar la conductancia, aunque si ustedes desean pueden ponerle un valor, ¿no? Porque el programa está diseñado para que ustedes puedan poner un valor X. Y la capacitancia en microfaradios, entonces vamos a decir según el problema que es 0.009 por 10 a la menos 6. Calculamos, ¿no? Entonces tenemos una admitancia de 3.3929 que casi está casi igual a los datos de admitancia que nos suelen dar los problemas de línea de transmisión. Entonces ya tenemos Z y Y por medio de los parámetros eléctricos. Ahora vamos por medio de la configuración de la línea. Dos partes, ¿no? Espaciamiento horizontal y espaciamiento equilátero. Entonces primero, para espaciamiento horizontal vamos a seguir un ejemplo de Granger, del gran Granger. Entonces aquí menciona que el radio es de 0.0466. Para
parámetros es igual a 0.01420.368. La distancia de separación entre conductores de una misma fase nos da, aquí está, vemos el ejercicio. Entonces dice 8 metros de A y B, de la línea A a línea B, una simple terna duplex horizontal, evidentemente. Tenemos 8 metros y el diámetro entre fases es de 45 centímetros, que a metros es 0.45 metros. Entonces esto vamos a digitar en el programa. Distancia entre conductores de una misma fase es 0.45. El radio del conductor era abajo. Disculpen. Entonces borramos aquí. Lo ponemos aquí y aquí evidentemente 8, como les daba el problema. Y procedemos a calcular, ¿no? Entonces el DMG nos salió 10.07 y Granger menciona que el DMG, como podemos verlo aquí, 10.08, ¿no? Estamos ahí casi en el límite. Excelente. Entonces el módulo dice 0.37 de la impedancia. Sí, de la impedancia XL, ¿no? JWL 0.37412, el ángulo de 90. Granger menciona que la impedancia queda 0.365, que es casi igual a 0.37. Entonces podemos observar que estos parámetros están bien. Equilátero, bueno, vamos a dar un valor X, digamos que es 10. La distancia entre conductores de media fase, digamos que es 0.85 metros. Radio de conductor, digamos que es 0.025 igual a. Entonces tenemos el DMG, el RMG y aquí tenemos el RMG también. Z y módulo en ángulo. Aquí tenemos la pantalla de Gaia donde tenemos los valores ingresados. Entonces ahora vamos a limpiar, ¿no? Limpiamos todo esto. Vamos al modelo de la línea. Entonces cuando pulsamos modelo de la línea, vamos al ejercicio 3. Bueno, aquí ya se me ha graficado, en la práctica ya se me graficó esto. Pero vamos a dar los valores 500. Frecuencia 60, la longitud de 300 kilómetros, la Z vamos a ingresar de una manera directa que es 0.451 con el ángulo de 88.4. En caso de que se requiera ingresar por configuración de la línea, iríamos a la primera, a este de aquí, y copiaríamos los valores que nos salen, ¿no? Para poderlos digitar aquí. Entonces 3.64 e a la menos 6, el ángulo de 90, evidentemente. La intensidad que sale del emisor a plena carga 2.85 y el factor de potencia 0.95. Entonces calculamos. Muy bien. Entonces cuando calculamos con estos valores nos salió esto de aquí, luego vamos a explicar. Entonces aquí tenemos los parámetros A, B y C, D de la línea larga y de la línea media, como podemos observar en esta gráfica. Entonces el modelo pi de la línea larga nos da dos valores. Nos da ZS, que es igual a B. B de la línea es igual a ZO por el seno hiperbólico de gamma L. Entonces evidentemente nos da igual, porque se cumple esta condición para el modelo pi de la línea larga. Ahora YP medios es igual a 1 sobre la impedancia por la tangente hiperbólica de gamma L dividido para 2. Entonces esto nos da a 0.005 con el ángulo de 89.98. Ahora comparando con la línea media, podemos ver que en la línea media ZS es igual a 135.3 por 88.4, se le multiplica por la longitud, que es 300 kilómetros. Si variamos la longitud, digamos, a un 150, pues vamos a tener otros valores. Y evidentemente la gráfica va a ser diferente, ¿no? La gráfica, vamos a explicar luego la gráfica. Pero vamos con el de 300 kilómetros. Ponemos calcular. Entonces, bien, luego explicamos la figura 3. Entonces, los parámetros A, B y C y D casi nos dan idénticos a los de la línea media. Podemos observar aquí. Tenemos 0.92 que va a ser igual a D, los parámetros A, B, C y D. Entonces ahora vamos a los perfiles de tensión. Considerando pérdidas en cortocircuito, evidentemente 0, porque no va a haber
voltaje en el receptor. En vacío podemos observar un aumento de tensión cuando estamos con 500 kilovoltios a una longitud de 300 kilómetros. Evidentemente vemos que es 539, sube. Cuando la carga es la impedancia característica, cuando estamos considerando pérdidas, es igual a la impedancia igual al voltaje en el emisor sobre la intensidad en el receptor. Entonces la intensidad que hemos calculado aquí nos da, perdón, la tensión que nos da aquí, el perfil de tensión cuando la carga, considerando pérdidas, igual a 1003.19. Entonces, vamos al perfil de tensiones sin pérdidas. En vacío, menciona que sin pérdidas en vacío el voltaje es 539.34. Entonces, vemos que el voltaje se eleva. En cortocircuito observamos que el parámetro es cero, evidentemente, como siempre. En cortocircuito el parámetro es cero, no hay voltaje en el receptor. Cuando estamos trabajando a plena carga, nos da el voltaje 354.139, y esto es lo que dice Glover, ¿no? Lo que dice Glover al respecto en la teoría. Es un poco factible observar la teoría de Glover porque es un poco más entendible. Entonces menciona que el perfil de la tensión a plena carga depende de la especificación de la corriente, se encuentra por encima del perfil de la tensión de cortocircuito. Entonces evidentemente va a ser mayor a la corriente de cortocircuito. Entonces aquí se resumen estos resultados. A plena carga vemos que es mayor a cortocircuito. Cuando estamos en cortocircuito no hay voltaje. Cuando la carga es la impedancia característica, tenemos un perfil plano, y cuando la línea está en vacío, pues vemos evidentemente que la línea se eleva. Por eso se necesita una compensación aquí para que se pueda regular la tensión a valores nominales, para que pues tenga una buena calidad de energía. También tiene que ver esto. Entonces, en el programa, con estos valores tenemos a plena carga 359. Para el perfil de tensión tenemos 500 kilovoltios aquí en el voltaje en el emisor, en esta gráfica 500 kilovoltios. Entonces la línea amarilla nos dice en vacío. Entonces en vacío evidentemente 539.34 nos da el problema. El perfil plano de tensiones vamos a tener que 500 voltios va a ser igual a 500 voltios, de acuerdo a la teoría. En vacío, perdón, en cortocircuito evidentemente tenemos una tensión de 0. Entonces va en azul, 0. Y a plena carga tenemos aquí en el problema 354.139. Tenemos aquí. Entonces, bueno, aquí está la figura 3 también, un poquito más bonito. Podemos observar el perfil, los perfiles de tensiones que nos da la línea. Ahora, si variamos esta línea, digamos a 150, variemos para ver qué pasa a la mitad de la línea. Entonces los parámetros totales cambian, ¿no? A, B y C y D, parámetros pi medios, todo cambia. Y podemos observar aquí el perfil plano de tensiones se mantiene. Y aquí vemos la línea de en vacío, que es un poquitito nomás. Entonces en cuanto al SIL, tenemos que es 710 la trifásica y la potencia máxima 3719 que nos da. Vamos a ver un poquito lo que fue la programación de todo esto, de estas 5 noches sin dormir, evidentemente. Entonces aquí en calcular podemos utilizar la variable ZR2 double, utilizamos porque es numérico, no es texto evidentemente. Para cálculo de Z línea media, para cálculo de YP medias, para A, B, C y D de la línea media, parámetro de línea larga, A, B, C y D. Entonces calculamos, ¿no? Aquí es para la opción limpiar. La resolución del ejercicio también está aquí. El cuadro de Guy del primer ejercicio, ¿no? En donde calculamos por medio del espaciamiento equilátero. Esto ha sido todo. A todos. ¿Alguna pregunta? Pues me la hacen por interno.